título de la enseñanza es piedad, porque el apóstol Pablo, una vez más, en el capítulo 6, vamos a ver cómo le reitera la importancia de la piedad en la vida de Timoteo, pero también en la vida de la iglesia. Y si recordamos esta enseñanza que tuvimos en este capítulo 3 acerca del misterio de la piedad, nos está hablando que la piedad es el sentimiento de aprecio hacia alguien, de tener compasión, de tener misericordia hacia alguien y rescatarlo. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en estos versículos, le dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros como iglesia en esta tierra somos la casa de Dios, somos pilares, baluartes, que los pilares son lo que sostiene la construcción, el baluarte es lo que se llevaba a las guerras y se elevaba una bandera como símbolo de representación de el imperio, del ejército. Y nosotros en esta tierra tenemos que entender que somos casa de Dios, que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de poder ser columna y de poder ser baluarte en las cosas de Dios. De manera conjunta como iglesia volvemos a hacer lo mismo, una columna y un baluarte de la verdad, de la luz. El Evangelio de Juan, cuando nos habla de Jesucristo, nos dice que el verbo se hizo carne y que el verbo era con Dios, y más adelante en el capítulo 1 nos dice que este verbo se hizo luz y que la luz no prevaleció ante, y que las tinieblas no prevalecieron ante la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan hay ese simbolismo de luz, de palabra, de verdad, haciendo referencia ¿a quién? A Cristo. Cristo menciona en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, tú y yo estamos aquí para defender nuestra fe, para defender nuestro credo, nuestra fe, nuestra creencia. ¿En quién? En la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Es parte del trabajo de responsabilidad que cada uno como creyentes y también en conjunto como iglesia tenemos. Y una de las maneras de mostrar la verdad en nuestras vidas, de mostrar a Cristo en nuestras vidas, es practicando la piedad, entendiendo el ministerio de la piedad, entendiendo el significado, el simbolismo de esta palabra que el apóstol Pablo la usa con Timoteo, la piedad, que nos dice indiscutiblemente: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, nuestro creador, el Dios que creó todo, se hizo parte de la creación. Vemos en Filipenses que nos dice que a Cristo no le importó hacerse siervo como tú y como yo, y no solamente eso, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nos está hablando de que la piedad es entender y reconocer que Dios, nuestro creador, el que está sobre todos, el que tiene la última palabra, el que tiene la última decisión de nuestras vidas, se hizo como tú y como yo. Nuestro Señor Jesucristo se humilló a ser como parte de la creación. Luego nos dice justificado en el Espíritu, porque también tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, fue perfecto. Tenía necesidades fisiológicas como tú y como yo: hambre, sed, cansancio, sueño, tristeza. ¿Cuántos recuerdan que Jesucristo lloró por alguien? Lloró por Lázaro, aún sabiendo que él lo iba a resucitar entre los muertos. Ahí nos está mostrando la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto a su espíritu nunca se alejó de Dios. Mientras nosotros por nuestro pecado
por la desobediencia que hubo en Adán y Eva, se rompió ese lazo entre la humanidad y Dios. Jesús conservó ese lazo. En Jesús no había pecado. En Jesús no había probabilidad de poder pecar. Por eso nos dice este versículo: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, porque los ángeles quedaron expectantes viendo cómo el Creador mandó a su Hijo unigénito a salvar a esta humanidad perdida. De igual manera, en el Evangelio de Juan y Mateo, cuando nos habla acerca de Jesús ayunando en el desierto después de este periodo de 40 días, nos dice el versículo que cuando terminó este ayuno, después de que Satanás vino a tentarle, nos dicen estos versículos que los ángeles servían a Jesús. Nos está hablando que Jesús tenía autoridad sobre la creación, aún haciéndose parte de la creación. Jesucristo en ningún momento perdió sus atributos divinos. Predicado a los gentiles, porque Él llevó un mensaje hacia el pueblo judío y levantó apóstoles y discípulos que posteriormente a la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo a los cielos, ese mensaje que se transmitió, que Jesucristo transmitió a los hermanos, se llevó a todas partes. Y tú y yo somos el resultado de ese trabajo de evangelismo que llevaron los apóstoles y los primeros cristianos, que el mensaje de salvación llegó a nuestras vidas. Luego nos dice creído en el mundo, porque ese mensaje no solamente se quedó en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, sino ha avanzado hasta todas las partes o las mayores partes de nuestro planeta. Una prueba de ello es que el libro más vendido desde muchísimo tiempo atrás, desde hace unos 80, 90 años, ¿sabes cuál es el libro más vendido hoy en la actualidad también? Las Sagradas Escrituras. ¿Sabes cuál es el libro que ha sido traducido en más idiomas? Las Sagradas Escrituras. El mensaje de la palabra de Dios se sigue llevando. Y muchas personas alrededor del mundo han creído en nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo somos una de ellas. Y luego nos dice esta última párrafo de este versículo: recibido arriba en gloria. Porque nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. Porque nuestro Señor Jesucristo, no, su cuerpo se quedó en la tumba y su espíritu se fue al cielo. Él, siendo el creador de la vida, entregó su vida en sacrificio por nosotros y murió, pero Él mismo tomó su vida y su cuerpo para resucitar. Ese es el misterio de la piedad. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros, siendo Él perfecto, cargó con la culpa de nuestros pecados. Él no merecía morir. Él merecía juzgarnos, porque Él tiene la autoridad y el poder de juzgar por ser el creador. Pero Él, en vez de condenar, vino a dar su vida en sacrificio por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros. Nos dice Romanos capítulo 8 que ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ese es el misterio de la piedad. Saber que nuestro Señor y Salvador dio su vida por nosotros, y ahora tú y yo tenemos que llevar ese mensaje a aquellas personas que le necesitan, aquellas personas que tienen esa necesidad de poder una vez más reencontrarse con Dios, de reencontrarse con su Creador y dejar de ser llamados creación y ser llamados ahora hijos de Dios, como lo somos tú y yo. Y ese es el mensaje principal que tú y yo debemos de estar llevando.
Y es lo que tú y yo vamos a encontrar en el capítulo 6 de Timoteo. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a leer los primeros dos versículos que todavía están relacionados a los deberes que tú y yo tenemos como creyentes. Y después del versículo 3 al versículo 10 nos va a hablar de este misterio de la piedad. Vamos a darle lectura a los primeros dos versículos de este capítulo 6 de Timoteo. Dice la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Puedes tomar tu lugar. Conforme al contexto en el que el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo, todavía había ese tipo de trabajo, ese tipo de condición, donde habían esclavos, donde había servidumbre, donde los ricos contrataban a los que tenían necesidad para que les hicieran ciertas funciones dentro del hogar, donde los ricos podían comprar a personas para su servicio y iban a estar sujetas a él todo el tiempo de su vida. Y el apóstol Pablo dedica estos dos versículos para hablar acerca de esto. Si hoy lo trasladamos en la actualidad, la esclavitud de una manera porcentual, a unos 80-90% a nivel global, se ha erradicado. Desde luego hay lugares donde todavía sufren de esclavitud, pero si tú y yo lo trasladamos a nuestras vidas aquí en nuestro contexto, muchos de nosotros estamos bajo el servicio de alguien. Los que son empleados de gobierno pues están sujetos a lo mejor a un coordinador, a un jefe, a un director. Los que trabajan en alguna oficina pues desde luego también están sujetos al personal superior a ellos. A lo mejor algunos de nosotros tenemos la oportunidad de ser gente que pueda dar empleo a las personas, pero estos dos versículos nos están hablando de que independientemente de que estemos sirviendo a alguien, tenemos que hacerlo con lo mejor de nosotros. Y te vuelvo a leer lo que dice este versículo: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Cuando tú y yo como creyentes, como tú y yo como personas empleadas que trabajamos en algún lugar, no damos lo mejor de nosotros. Fíjate lo que nos está diciendo este versículo: tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando tú y yo no damos lo mejor de nuestro esfuerzo, de nuestra vida en el trabajo, estamos dando la oportunidad que las personas que nos han empleado, conforme a este versículo nos dice, que puedan blasfemar el nombre de Dios y de la doctrina. Porque tú y yo somos llamados a poner ejemplo, de demostrar mi amor hacia Dios, hacia Cristo, de mi creencia. ¿Y cuál es esa creencia? ¿Cómo yo demuestro el amor hacia Dios? No solamente basta decir yo amo a Dios, yo vengo a la iglesia los domingos, pero mañana voy a faltar al trabajo, pero el viernes, cuando llega el viernes y todavía decimos esta frase, es viernes y el cuerpo lo sabe, ya hay que bajar el ritmo de trabajo. Tú y yo somos llamados a dar lo mejor de nosotros. Esa es una manera de demostrar el amor y el compromiso que tenemos hacia Dios, el amor y el compromiso de ejercer nuestro credo, nuestra creencia, lo que Dios nos ha mandado, lo que Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Esa es la doctrina que se menciona en este versículo 6. Yo en esta hermosa
En esta tarde ya estoy aquí para recordarnos que tú y yo estamos aquí para llevar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente en la iglesia, no solamente con actividades de la iglesia, no solamente con los divertisábados, no solamente yendo a visitar a los huérfanos, a los hospitales, en los servicios. En toda nuestra vida, tú y yo somos llamados a representar a Jesucristo con lo mejor de nosotros. Y el apóstol Pablo le está tocando a Timoteo este tema en cuanto al trabajo, en cuanto al área laboral de cada uno de nosotros. Hermanos, seamos ejemplos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no sea blasfemado, para que la doctrina que tú y yo llevamos no sea burlada por nuestras actitudes. Tenemos que esforzarnos, tenemos que dar lo mejor de nosotros, tenemos que hacerlo, a lo mejor no porque me gusta el trabajo, a lo mejor no porque los jefes son buena onda conmigo, sino por amor a Dios, por amor a mis principios, por amor a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Tenemos que ser personas en cuanto al área laboral, personas eficientes. A eso tú y yo somos llamados. A cada área de nuestras vidas, entender que ya no nos pertenecen, sino le pertenecen a Cristo, y tenemos que dar lo mejor de nosotros. Dice el versículo 2: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Y aquellos hermanos que tienen la bendición de poder dar trabajo a otros, y nosotros que a lo mejor trabajamos para ellos, tenemos que con mayor ánimo, con mayor esfuerzo, servirles mejor. Y aquellos hermanos que tienen esa bendición de dar trabajo a otros, también tienen que servir mejor a aquellos que aquellos que son sus empleados. Luego dice este versículo: por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Y termina el apóstol Pablo diciendo a Timoteo: bueno, si no dice si bueno, si quieres dilo, si te hacen caso está bien. No, dice esto enseña, esto da a conocer y exhorta, y esto trata de que se lleve a cabo en la vida de las personas. Eso es parte de los deberes que tenemos como creyentes. Y si volvemos a leer todo el capítulo 5 y parte de este capítulo 6, los primeros 2 versículos, nos está hablando de nuestros deberes como creyentes, nuestra área espiritual, nuestra área social, nuestra área familiar, nuestra área laboral, todas las áreas de nuestras vidas. Tú y yo estamos aquí para poder llevar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de estos 2 versículos, el apóstol Pablo le va a dar otro consejo a Timoteo que es de suma importancia para nuestras vidas, y que a lo mejor muchos de nosotros estamos luchando en esta área. Dice el versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo cuál es la base, cuál es la enseñanza de nuestro credo, de nuestra doctrina. Y en estos versículos dice: si alguno enseña otra cosa que no tenga que ver con la piedad, que no tenga que ver con las enseñanzas de Jesucristo, lo que él enseña va a traer discusiones, va a traer problemas, va a traer conflictos dentro de la iglesia. Tú y yo somos llamados a llevar una vida en armonía. ¿Y cómo nos basamos esa vida en armonía? A través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Pero si alguien más viene con otra enseñanza que no es de nuestro Señor Jesucristo, tratando de traer armonía, tratando de traer convicción a las personas, esta enseñanza que no viene de nuestro Señor Jesucristo va a traer conflicto y discusiones. Y a lo largo de la historia tenemos ejemplos. Y te puedo poner dos ejemplos. Un ejemplo fuera de nuestro país. En algún momento los mormones tenían una zona en un estado de Estados Unidos tan amplia. Tenían muchos creyentes, pero esa era una doctrina que no venía de parte de Jesús, y conforme fueron tomando poder, se fueron destruyendo a sí mismos. Los testigos de Jehová en algún momento eran personas colectivamente fuertes, y conforme fueron creciendo en su doctrina y en personas, en creyentes, se fueron destruyendo. Dentro de nuestro país, y obviamente también abarca todo el mundo, la Iglesia Católica ha tenido muchas divisiones, ha tenido muchos conflictos. ¿Por qué? Porque siguen doctrina que no es de Cristo, es una doctrina humana, una doctrina terrenal. Y nosotros podemos estar seguros que en nosotros va a reinar la armonía, va a reinar la paz, va a reinar la sobriedad y la seriedad, mientras cada uno de nosotros practique la enseñanza de Jesús en su vida. El día que nosotros nos dejemos llenar y gobernar por enseñanzas que no son bíblicas, va a venir el desastre, la división, el problema, el conflicto a nuestras vidas. Por eso cada uno de nosotros, tanto líderes como hermanos de la iglesia, debemos de recordar que nuestra mirada está en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y lo que engloba poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo es recordar las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado y practicarlas. Porque evidentemente como humanos tenemos nuestros propios pensamientos, tenemos nuestros propios deseos, tenemos diferente tipo de carácter. Unos somos más sumisos, otros somos más controladores, otros somos a lo mejor más violentos. Pero cada uno de nosotros, cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo, aprendemos a sujetarnos a la voluntad y al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y es la lucha que cada uno de nosotros como creyentes tenemos. Sujetarnos al carácter, a la voluntad, a los pensamientos, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es realmente la lucha del creyente. Aprender a vivir conforme a lo que Jesucristo ha establecido. A lo mejor los adolescentes, conforme van estudiando las Sagradas Escrituras, encuentran cuestiones que no entienden, cuestiones que se les hace difícil. A lo mejor algunos hermanos adultos también, conforme leen la palabra de Dios, pueden analizar y evaluar su vida y ver que lo que dice la palabra de Dios no lo estamos haciendo, y eso nos lleva a confrontarnos y a decir, tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos, tengo que hacer lo que Jesucristo nos ha enseñado, y eso conlleva a un esfuerzo, a un sacrificio, a dejar de hacer ciertas cosas que a lo mejor humanamente pueden traer placer a mi vida. Pero tú y yo tenemos que aprender a sujetarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ese es el reto del creyente. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y estas personas que traen otra enseñanza están envanecidas. Y sabes que dentro de las historias de las Sagradas Escrituras
hay muchos personajes que se llenaron de orgullo, que se envanecieron y su consecuencia fue derrota, destrucción, fueron alejadas de Dios. Pero la que más personalmente me llama a mí la atención y que muchas veces se las he mencionado es que Satanás, antes de ser un ángel caído, antes de que Dios lo sacara del cielo, Satanás era un ángel formado por Dios con autoridad. En algunos versículos de Isaías y Jeremías se nos dice que Satanás estaba a cargo de o nos da a entender que era parte de ser encargado del huerto del Edén, que él también se dedicaba a traer la alabanza a Dios. En Daniel se nos habla que Satanás y el arcángel Miguel estaban luchando por el cuerpo de Moisés, y este arcángel teniendo poder, y dentro de la historia de la angelología nos dice que el arcángel es uno de los que tiene mayor rango dentro de los ángeles. Este arcángel Miguel no contendió, no luchó contra Satanás, sino dijo: que Dios te reprenda, porque Satanás tenía mucho poder antes de ser destruido, ser acabado, ser eliminado dentro de los ángeles, antes de ser arrojado a la tierra por su rebelión. Y Satanás, comprendiendo todo lo que tenía, todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad sobre otros ángeles que tenía, se envaneció y creyó ser igual que Dios. ¿Y cómo sabemos que él tenía dominio sobre otros ángeles? Porque en Apocalipsis nos dice de una manera no literal, pero sí de una manera simbólica, de una manera poética, que una tercera parte de las estrellas del cielo fue desterrada de los cielos. Entonces Satanás se rebeló porque creyó ser igual que Dios, se envaneció creyendo ser igual que Dios y terminó siendo expulsado. Y lamentablemente una tercera parte de esos ángeles también fueron expulsados porque siguieron a Satanás. Y esa tercera parte de ángeles pues son lo que hoy podemos conocer como demonios, como espíritus que están aquí en esta tierra. No es que cuando una persona fallece su espíritu se queda aquí, no, su espíritu se va con Dios. Pero los demonios, que son esta tercera parte de ángeles caídos, están haciendo sus estragos en esta tierra, porque hay una guerra espiritual. Eso es un hecho, hay una guerra espiritual. Y entonces todas las personas que quieren traer otras enseñanzas que no son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, conforme a este versículo 4, están envanecidas. Y así como Satanás terminó desterrada, alejada de Dios, también estas personas van a terminar alejadas, desterradas de Dios, si no se arrepienten. Y lo que van a traer a las iglesias o a las comunidades o a sus vidas, pues van a ser lo que nos menciona en este versículo 4: contiendas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. Son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y mira lo que llama la atención en este versículo 5: que toman la piedad como fuente de ganancia. Y estas personas realmente no quieren beneficiar a la iglesia, no quieren beneficiar a las personas que los oyen, sino lo que quieren es beneficiar sus bolsillos. Tristemente hoy, a lo largo de nuestro país y a lo largo del mundo, hay muchas personas que se llaman siervos de Dios y lo único que hacen es aprovecharse de la congregación. Y
su mensaje es un mensaje de motivación, un mensaje que ni siquiera tocan la palabra de Dios, que ni siquiera tocan un versículo, y la gente está ahí porque les gusta escuchar sus motivaciones. Pero tú y yo estamos aquí, tú y yo venimos cada domingo y cada miércoles, y tú y yo leemos la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos confronte, para que la palabra de Dios nos examine, y todo aquello que no estamos haciendo bien lo dejemos de hacer y hagamos lo correcto. No estoy aquí para darte un mensaje motivacional, no estoy aquí para decirte que en esta vida todo va a estar bien, que no te preocupes, que Dios va a ayudarte si tú das algo a la iglesia, si tú donas algo a la iglesia. No estoy aquí para decirte que en esta vida vamos a vivir como reyes y sacerdotes, porque no es lo que dice la palabra de Dios. Tú y yo estamos en una vida de sufrimiento, tú y yo estamos en una vida difícil, tú y yo estamos en una vida donde tenemos que trabajar para poder traer el pan a nuestra familia. Y en medio de esos problemas y en medio de esos conflictos podemos descansar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos va a dar lo necesario para sobrevivir. Porque mientras estemos en esta vida terrenal, no vamos a reinar tú y yo. Mientras estemos en esta vida, tenemos que esforzarnos por seguir adelante. Mientras estamos en esta vida, tenemos que recordar, si a nuestro Señor Jesucristo, llevando milagros, haciendo milagros en Jerusalén, en Samaria, trayendo esa armonía, esa sanidad a esas personas enfermas, levantando a las personas muertas, al final de su ministerio fue crucificada y fue bofeteada y fue escupido, ¿cuánto más nosotros? Tú y yo estamos en esta vida para recordar que somos dependientes total de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta vida vamos a tener problemas, enfermedades, necesidades, pero que podemos descansar en nuestro Señor Jesucristo. Porque esta vida que tenemos es temporal. Tiene un principio y tiene un final en esta tierra. Pero después, cuando seamos llamados ante la presencia de Dios y estemos en las bodas del Cordero y estemos en el trono de nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir por toda la eternidad. Vamos a estar gozando del paraíso, vamos a estar gozando de la presencia de nuestro Dios y nada nos va a faltar. Y entonces sí, vamos a ser felices, sin problemas, sin necesidades, sin hambre, sin angustia. A eso tú y yo aspiramos, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que entender realmente el significado de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros aspira a estar al lado de nuestro Maestro, al lado de nuestro Creador, disfrutando de la verdadera vida que va a ser para siempre. Mientras otras personas en esta tierra piensan que la vida se vive aquí, que lo mejor para disfrutar es en esta tierra, y entonces hacen y deshacen, se aprovechan de las personas para poder llevar una vida de lujos en esta tierra. Pero pobre de ellos, porque todo lo que consigan en esta tierra aquí se va a quedar. Nada se va a llevar. El Evangelio de Marcos, si no mal me equivoco, nos hace mención de qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo y al final perder su alma. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: apártate de los tales, apártate de estas personas, porque no van a traer nada bueno a nuestra vida espiritual, porque no van a traer nada bueno, porque nos están desviando de nuestra carrera, de nuestro enfoque,
que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice este versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia porque es la salvación, porque la piedad es hablar de Jesucristo dando su vida por nosotros, y la gran ganancia es ser salvos, es ser rescatados de esta vida de problemas, de necesidades, de desgaste físico, acompañada de contentamiento, porque aunque a lo mejor hoy no tengo para comer, aunque a lo mejor hoy me quedé sin trabajo, aunque a lo mejor hoy estoy enfermo, esta enfermedad, esta falta de trabajo, este hambre que siento, no va a ser para siempre. Porque aunque hoy estoy sufriendo en esta vida, puedo estar contento en que yo aspiro a una vida mejor. Porque los años pasan y en algún momento de nuestras vidas va a llegar ese momento donde Dios nos va a llamar a su presencia, donde nuestro cuerpo tiene que descansar y nuestro espíritu tiene que ir con Él. Y entonces nuestra vida va a ser mejor. Y esa es nuestra esperanza, y ese es nuestro contentamiento, que aunque aquí estoy viviendo una vida dura y difícil, Dios no me ha dejado y Dios no me va a dejar, y Dios me va a llamar a su presencia. Nosotros como creyentes no debemos de tenerle miedo a la muerte. Debemos de entender y comprender que es un proceso a la eternidad. Debemos de entender que aunque la muerte acecha nuestro cuerpo, no acecha nuestro espíritu, no acecha nuestra alma, porque Jesucristo por eso murió y por eso resucitó, para quitarle el poder y la autoridad a la muerte en nuestras vidas. Y ese es nuestro contentamiento, esa es nuestra esperanza. Por eso debemos de reflexionar acerca de nuestras vidas. Tú y yo, que somos salvos, estamos contentos porque sabemos que nuestras vidas están guardadas en Cristo. Pero ¿qué de nuestros familiares? ¿Qué de nuestros amigos? ¿Qué de las personas que están cerca de nosotros que no son creyentes? Nuestro enfoque como iglesia no es recolectar dinero, no es juntar dinero para comprar bienes terrenales o para que el pastor y la iglesia lleven una vida excéntrica de lujos. El enfoque de nuestra iglesia es llevar el mensaje de salvación al que está perdido, al que está necesitado. Fortalecer a nuestros niños, fortalecer a nuestros adolescentes, fortalecer a nuestros jóvenes, fortalecer a los hermanos y a las hermanas en el conocimiento de Cristo, para no ser movidos, para no ser engañados por estas falsas doctrinas que son tentadoras al oído. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todo lo que hemos construido está bien, gracias a Dios, pero acuérdate que aquí se va a quedar. Y conforme a Apocalipsis, la nueva Jerusalén que hoy está en el cielo va a descender a esta tierra. Pero antes que eso suceda, el mundo va a ser cambiado completamente. Va a ser destruido, purificado, para recibir a la nueva Jerusalén. Versículo 8, 9 y 10. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a cerrar ya esta enseñanza con estos últimos 3 versículos. Vamos a darle lectura todos juntos. Y dice la palabra del Señor: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Puedes tomar tu lugar. Y terminamos analizando estos últimos 3 versículos. Así que teniendo sustento y abrigo, nosotros teniendo lo necesario para poder vivir en esta vida, en esta tierra, ¿qué debemos de estar? Contentos. Esta palabra contentos hace referencia a estar agradecidos. Agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Porque aunque a lo mejor yo pienso que merezco más, Dios sabe lo que realmente yo necesito para poder seguir adelante. Y tú y yo tenemos que vivir contentos con lo que Dios nos ha dado. Eso nos lleva a recordar que somos dependientes de Él, que somos dependientes de Cristo en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Juanito, porque Juanito en la mañana me decía, oye, quiero darle las gracias a Dios y también a los hermanos por lo que acabo de terminar. Juanito está reconociendo que ha sido por Dios, que ha sido por Cristo, que este logro que él tiene no le pertenece a él. Y ese es el problema de la humanidad, creer que lo que tienen es porque se lo merecen, es porque se han esforzado y es porque han sudado y es porque se han desvelado y es porque han sufrido. Pero la realidad, la verdad absoluta es que todo lo que tenemos en el sentido bueno es gracias a Dios, porque nosotros no nos merecemos nada. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el deseo de poder enriquecerse, de que tú y yo queramos más, de que tú y yo queramos saciar nuestro ego, no se va a poder saciar nuestro ego. Cuando tú y yo obtenemos algo, vamos a querer lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente, y eso va a llevar a conflictos a nuestras vidas, va a llevar a destrucción a nuestras vidas, va a llevar a perdición a nuestras vidas. No es que esté mal el querer tener una mejor vida, está bien, pero todo sea conforme a la voluntad de Dios. Porque si lo dejamos a las manos de Dios, Dios va a acomodar, a preparar las cosas para que nos bendiga y seamos de bendición. Pero cuando tú y yo tenemos ese sentimiento, ese carácter que tuvo Satanás de decir, yo soy igual que Dios, yo tengo poder y tengo dominio y tengo muchas cosas, yo soy igual que Dios. Cuando tú y yo queremos obtener esas cosas pensando que es por nuestro esfuerzo y que es por nuestro mérito y que no necesitamos a Dios, es cuando viene la destrucción a nuestras vidas, es cuando viene el conflicto, es cuando viene esta palabra de tentaciones y lazos y codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición por creer no necesitar a Dios en sus vidas. Y terminamos con este versículo 10 que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y tristemente en esta sociedad te dice, si tú no tienes dinero, si tú no tienes recursos, si tú no tienes riquezas, no vales nada.
vas a ser mi trabajador, vas a ser mi esclavo. Y entonces la humanidad se preocupa por tener los recursos para poder sentirse bien. Pero lo que tú y yo necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Porque todo el dinero en el mundo no puede comprarte la vida. Porque todo el dinero en el mundo no puede comprarte la felicidad, no puede comprarte el amor verdadero y puro. Porque todo el dinero en el mundo, en las enfermedades finales, no puede darte, ni con todos los equipos médicos, ni con los mejores doctores, no puede prolongar tu vida ante la eminencia de la muerte. Porque todo el dinero en algún momento va a perder su valor. Porque todos los recursos en algún momento se van a quedar aquí. Y lo mejor que tú y yo tenemos es a nuestro Señor Jesucristo, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Recordemos dónde está nuestra fe y dónde está nuestra esperanza, y recordemos que nuestro tesoro de gran valor, en el cual Jesucristo hablaba en Mateo, es saber que tú y yo hemos sido salvados, saber que tú y yo pertenecemos una vez más a Dios. Y de una manera práctica, si a lo mejor tú y yo estamos pasando por un tiempo de poder trabajar y descuidar a mi familia y descuidar la iglesia y descuidar mi vida espiritual, es buen momento para frenarnos. Es buen momento para volver nuestra mirada en Cristo. Es buen momento para retomar el camino correcto y seguir ahí. Porque es lo que tú y yo necesitamos. Es lo que nuestro espíritu y nuestra alma necesitan. Los bienes terrenales, los bienes físicos, a lo mejor pueden satisfacer por un poco tiempo nuestro cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu se satisfacen en Dios. Entonces, en esta hermosa tarde te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar por esta enseñanza. A lo mejor estás pasando por momentos de necesidad, a lo mejor tienes una lucha con respecto al trabajo, con respecto a estas riquezas, ¿y por qué no le pedimos ayuda a Dios? Que Él obre en nuestras vidas, que Él toque nuestra mente y nuestro ser para seguir en el camino correcto, para volver al camino correcto, para seguir mirando a Jesucristo. Y si alguno de nosotros nos hemos desviado de nuestra mirada en Jesucristo, para pedirle a Dios que nos ayude a mirar a Jesucristo. A ese lugar tú y yo aspiramos. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, que es buena en gran manera en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu palabra nos confronta, nos examina, nos evalúa, nos incomoda. Y en esta hermosa tarde yo quiero pedirte y darte gracias por tu palabra. Yo te pido, amado Padre, que tú obres en nuestras vidas, que tú, amado Padre, trabajes en nuestra mente y en nuestro corazón para poder hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a vivir la doctrina correcta, la doctrina sana, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, mansos, como nuestro Señor Jesucristo decía, que aprendiéramos de Él, que Él era manso y humilde de corazón, y vamos a hallar descanso en Él, Señor. Yo te pido, amado Padre, que tú quites de nuestra mente y de nuestro corazón toda altiveza, todo orgullo que traen enemistad con las personas que me rodean, con mi familia, con mis seres queridos, que me hace olvidarme que soy dependiente de ti. Amado Padre, en esta hermosa tarde quiero pedirte por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy están aquí presentes.
Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros conflictos, tú conoces nuestros problemas. Yo te pido que la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo siga obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, transformando nuestro carácter, transformando nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Danos ánimo y fuerza para poder seguir adelante. Ayúdanos a recordar que tú dispones, que tú pones y dispones en nuestras vidas, que tú nos das y que con lo que tenemos debemos de estar contentos y agradecidos contigo, Señor. Humanamente a veces queremos más, pero yo te pido que tú nos bendigas conforme a tu voluntad, conforme al deseo de tu corazón para con nosotros. Yo te pido, Señor, que nos sigas dando ese ánimo y esa fuerza para poder seguir adelante y que nuestra esperanza esté presente, que aunque en esta vida no tenemos nada, contigo lo tenemos todo, Señor. Y esperamos pacientemente, gozosos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, amado Padre, y te damos las gracias por lo bueno que ha sido en nuestras vidas. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén.